de nuevo con ustedes en esta preciosa tarde de hoy, 12 de octubre del 2019, una fecha solemne y de trayectoria mundial. Se celebra a nivel mundial el Día de la Raza. Bueno, mis hermanos, reyes, amados, aquí estamos una vez más y siempre determinados, siempre felices, siempre alegres y contentos de esta misión, de que usted esté allí del otro lado, escuchando, siendo edificado, siendo bendecido. De eso pues es la mayor razón de alegría, es la mayor razón de peso que nos satisface el hecho pues de saber que estamos siendo efectivos, estamos dando en el blanco, porque estamos produciendo entendimiento en la gente, y por esto pues creo que estamos cumpliendo con la misión. Esa es la verdad, y gracias pues por ustedes. Ok, antes de continuar con esta segunda cápsula sobre el tema ¿qué es un principado a la luz de las Escrituras?, yo quiero pedir un favor a usted que día a día escucha el canal, escucha estas cápsulas, estos temas, y aún no se ha suscrito. Pues yo quisiera agradecerle por favor que le dé a la campanita suscribiéndose, y de esta manera pues usted va a ayudar a nuestro canal a que continúe cobrando fuerza y llegando a cada rincón del planeta con estos temas. De antemano pues se lo agradezco. Bueno, reyes, vamos al tema, vamos a ganar tiempo. Yo le voy a pedir por favor que vaya su Biblia a la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 6, versículo 12. Es allí donde comenzamos a establecer este tema, y es allí donde lo vamos a continuar hasta culminarlo. Bien, dice así: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ok, en la primera cápsula avanzamos lo suficientemente como para ahora, pues en esta segunda cápsula, comenzar a edificar el tema en base al contexto bíblico y no a ideas totalmente aisladas de la verdad, ideas que obedecen a unos intereses que no son las Escrituras. Pero bueno, no vamos a caer en esos detalles, el tiempo que tenemos es corto y debemos utilizarlo al máximo para edificar. Bien, hablábamos de que el término principado describe liderazgo con respecto a rangos, a mandos, también describe a la fuerza de un pensamiento prevaleciente en la mente de un individuo. Hay otro detalle acá que quisiera mencionar antes de continuar, y es en la preposición que Pablo utiliza cuando dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Lucha allí del griego, debo decir, palet, tiene que ver con enfrentamiento donde chocamos frente con frente, nariz con nariz, barbillas con barbillas, hombros con hombros, rodillas con rodillas, etcétera, etcétera. Es decir, un enfrentamiento donde se hace resistencia de algo, donde pues el espacio donde un individuo, en este caso, a quien Pablo le escribe la carta a las iglesias de los Efesios, está debidamente posicionado, pues no debe ceder de ninguna manera su territorio a alguien que viene a enfrentarlo, pues con una posición distinta, con un mensaje distinto, con una cultura distinta a la que se tiene como fundamento de vida, en este caso de la iglesia. Pero fíjate que lo dice bien claro, que nuestra lucha, le dice Pablo a la iglesia, no a nosotros, es allá a la iglesia al primer siglo, no es contra sangre y carne, es decir,
no es contra la humanidad, no es contra el físico de quienes ejercen gobierno o autoridad, sino, y eso lo vamos a ver con más detalle más adelante, contra una cultura, contra una filosofía, una escuela de pensamiento que estaba establecida. Y valga la pena decirlo, era correcta, era, válida o legal para el momento. Eso hay que decirlo, pues, y ya te lo digo de entrada para no crearte confusión. Se hablaba del judaísmo. Exactamente era lo que Pablo está describiendo. Tú tienes que enfrentarte al judaísmo, tienes que aunque son hombres de carne y hueso, quienes lo están propagando, quienes los están difundiendo, quienes lo están haciendo tendencia en el mundo, llegó la hora de subvertir, llegó la hora de revertir. Una de las tareas más duras que un hombre de Dios haya tenido en la historia de la Biblia fue el apóstol San Pablo. El apóstol San Pablo le tocó, debo decir, luchar en contra del legalismo, en contra del judaísmo del primer siglo, que no era otra cosa más que tradiciones y costumbres que no solo invalidaban la ley como tal, sino que servían de obstáculo para que el plan, la agenda de Dios, en cada tiempo que le tocó y le tomó tratar con la humanidad, pues se ejecutase. Eso es lo que se está describiendo allí básicamente cuando Pablo dice no tenemos lucha contra sangre y carne. Es muy importante y usted lo puede ver claramente que no se está refiriendo a seres angelicales o espirituales, sino que está hablando de hombres, de mujeres, de carne y de hueso. Muy importante eso. Ahora bien, hablábamos además de que este término aplica a líderes a nivel espiritual dentro de una región celestial por causa de los pactos, y eso lo vamos a explicar también muy brevemente. Y número 2, aplicaba también a casos de líderes gubernamentales en términos de gobiernos seculares. Y número 3, aplicaba lo que era en el mundo militar a los altos rangos de la milicia, o lo que se conoce como el mundo militar. Ahora bien, cuando analizamos específicamente la parte más confusa de lo que es la aplicación del término principado, es con respecto a las autoridades del pacto de la ley, donde entra necesariamente la nación judía, la nación de Israel, que fue la nación con quien Dios concerta, corta y establece el pacto de la ley. Para ello Dios establece autoridades que tendrían la responsabilidad de llevar a efectos y a ejecución todos los mandamientos que venían del corazón de Dios como órdenes, como determinaciones, como resoluciones con respecto al cumplimiento de una voluntad en la tierra. Ahora, voy a comenzar hablando de la máxima autoridad de la nación judía por causa del pacto de la ley. Y esa máxima autoridad, esa investidura, que era la de mayor rango, la de mayor fuerza en la nación, repito, por causa del pacto de la ley, era el sumo sacerdote levita. No había otra persona en la nación judía, no había otro individuo en Israel
más importante que aquel o aquella persona que era investida por mandato divino para ejercer el rol de sumo sacerdote. Era quien era el puente. La palabra pontífice, sacerdote es del griego pontífice, que habla de un restaurador de puente. Era la única persona comisionada en ese pacto, la única persona delegada en ese pacto que podía ejercer un derecho legal, que eso es lo que implica la palabra potestad, para entablar una comunión, un diálogo, una relación entre Dios y los hombres. Por eso al sumo sacerdote levita le aplica la palabra correctamente principado. Principado era lo que fue el sumo sacerdote levita como cabeza principal de la nación judía. Pero además este término principado también aplicaba al resto de los apóstoles, debo decir, corrijo, al resto de los sacerdotes levitas, no solamente al sumo sacerdote, sino a todo el sacerdocio en pleno. Este término también aplicaba a los principales de la sinagoga, algunos fariseos de rango, de alto rango, fariseos como Nicodemo, por ejemplo. Nicodemo era un principal de la sinagoga, era un líder entre los fariseos, quienes tenían la responsabilidad en sus manos de transmitir el contenido de la Torá, de la ley. Es decir, producir la luz implicaba producir el entendimiento de lo que Jehová decía en las Escrituras. Esa era la tarea principal de un fariseo de rango como principal de la sinagoga. Por eso es que en la tipología hebrea el término luna hace referencia a quienes producían la luz del sol, y el sol era representativo de la ley, del pacto de la ley, mientras que el liderazgo judío que recibía la luz del sol, es decir, de la ley, tenían que transmitirlo al pueblo. Esa era la tarea de un principal de la sinagoga, es decir, de un fariseo con rango de maestro, de rabí o rabino. De eso se trataba. Esto era en el aspecto de la nación judía, y no era un reino, como se ha enseñado, de índole satánico, en el sentido de que eran seres angelicales que estaba compuesto, configurado por seres espirituales o angelicales como arcángeles, serafines, querubines, ángeles, etcétera, etcétera. No es así, no era ese tipo de reino. Sí era un reino. Estos términos que se describen acá en Efesios 6:12, obviamente se describe un reino. Se describe o se configura un reino que, si bien es cierto, era satánico, era diabólico, pero era un reino configurado de gente, de personas de carne y hueso como tú y yo. Eso fue el sumo sacerdote, la principal cabeza. Era el sumo sacerdote quien giraba las instrucciones al resto del sacerdocio de las decisiones que habían que tomarse. Por ejemplo, por usar un ejemplo bien conocido, bien descrito y marcado en la Biblia, como fue Jesucristo.
Era el sumo sacerdote quien se reunía de cada momento buscando la manera, armar la estrategia de guerra de poder sacar del escenario a un individuo, un hombre tan peligroso como Cristo. Ahora, usted va a entender ahora, le va a caer al 2020, por qué Cristo dijo en una oportunidad, cuando caminaba con sus discípulos, ahí viene el príncipe de este siglo o de este mundo, y él nada tiene en mí. Es decir, los principios, la mentalidad, la cultura que regía la existencia del sumo sacerdote levita en el primer siglo no era la misma que regía la existencia de Cristo. Recuerda de que Juan dijo en su evangelio, en el capítulo 1, no recuerdo el pasaje, él dijo que la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio del Señor Jesucristo. ¿De qué nos está hablando el pasaje? El pasaje nos está hablando de que la ley no contenía verdad. La ley no contenía luz. Por eso el error más grande del judío fue tratar de encontrar la luz en lo que no la había, en donde no la había, corrijo. Tratar de encontrar la verdad en donde no la había, y eso era la ley. La ley lo máximo que hizo fue presentar ejemplos, fotografías, sombras, tipos que servirían de guianza para llevarlo a la verdad y a la luz, la cual era Cristo, cosa que no entendieron porque su entendimiento estuvo velado. Pero fíjate la operación de este sumo sacerdote y la actitud de Cristo cuando les dice a sus discípulos, él nada tiene en mí. Ahí viene el príncipe de este siglo o de este mundo y él nada tiene en mí. ¿De quién les estaba hablando Cristo? Le estaba hablando del sumo sacerdote del momento. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote portaba una contracultura con respecto a lo que Cristo vino a hacer en la tierra. Una contracultura que, si bien es cierto, para el momento era válida y legal, solo que perdía el valor, perdía su validez, número uno, porque estaba saturada de legalismo, estaba saturada de mandamientos que lo que hacían era oscurecer más la vida del individuo y de todo aquel que estaba bajo el yugo de la ley. Y número dos, porque simple y llanamente representaba un pacto que, si bien estaba vigente, estaba a punto de desaparecer, estaba ya en decadencia, estaba envejecido, estaba dando los últimos pasos, pero estaba presente. Pero era válido. Entonces imagínate, Cristo trae la cultura de la luz, trae la cultura del amor, trae la cultura del favor, del que la gracia iba a hacer e hizo en los seres humanos, y esto era contrario a la ley. Por eso es que la ley, por ser contraria a la gracia, se constituye en un enemigo, en un adversario. Te lo voy a decir en términos bíblicos para que entiendas mejor este tema que estamos, o el tema anterior. La ley fue un diablo, un Satanás para la gracia. Por esta razón, o sea, Caifás y Anás, durante el primer siglo, fueron los verdaderos diablos y satanáses como cabeza de un cuerpo que lo configuraron o lo conformaron. ¿Quiénes? El sacerdocio en pleno, los fariseos y los judaizantes, que tuvieron la tarea
de vender la visión del judaísmo al mundo de aquel entonces. Fue una fuerza tan grande que ejerció, un poder tan grande y extensivo que ejerció el sumo sacerdote levita durante el primer siglo, que logró manipular, logró extorsionar y logró reinar sobre el mundo de aquel entonces. ¿Quién crees tú que es la mujer que se describe en Apocalipsis 17 que va cabalgando sobre la bestia? Una mujer con vestidura, debo decir, sacerdotal. Número uno, la mujer describe a la Jerusalén del primer siglo. Y número dos, la vestidura describe al sacerdocio. ¿Y qué implica de que ella fuese sentada sobre una bestia? El término sentado implica que estaba gobernando. Y cuando tú terminas de leer el capítulo, tú vas a ver que el ángel dice, la mujer que vistes sentada sobre la bestia en muchas aguas, es la gran ciudad que reina, es decir, ejerce gobierno y dominio sobre ¿quiénes? Sobre todos los reyes de la tierra. Imagínate la magnitud y la expansión de la influencia judaizante a través del sacerdocio levita durante el primer siglo. A esto se llamó inicialmente principado, es lo que Pablo está describiendo en Efesios 6:12. Bueno, amados reyes, ya el tiempo que me queda es para despedirme y agradecerles por su asistencia y por su paciencia. Será hasta la próxima y recuerde, toque la campanita y suscríbase al canal. Bendiciones.